Bueno, Jesús, lo primero, muchísimas gracias por venir aquí. A vosotros. Primer entrevistado de la revista La Verduga. Qué guay. Momento histórico. Y nada, para el que no lo conozca, productor. Proyecto de productor, me gusta decir, ¿no? Me da un poco de vergüenza. Bueno, productor ya, con tus cosas a la espalda ya. Alumni de la CAM, cántabro. Desde los 8 años metido en el mundo del cine. Te iniciaste en la crítica de cine, Twitter, un blog, La Llave Azul, que sigue a día de hoy. Empiezas como crítico, pero después de tu paso por la CAM algo pasa que te metes a producción. De hecho, investiga un poquillo y al parecer te interesaba más la fotografía, la dirección de cine. ¿Qué pasó por tu paso? Más dirección que foto, porque en foto soy muy torpe realmente. O sea, yo creo que nunca valoré el tema de la foto realmente. De pequeño sí que, o sea, más de pequeño me refiero, como de adolescente, sí que la foto me llamaba mucho la atención, porque yo creo que vivimos también en un momento en el que es una de las cosas más llamativas cuando estás empezando, ¿no? Y que te llaman más la atención cuando ves una peli, pero nunca vi enseguida que no era lo mío. Pero de dirección sí, yo creo que hay un punto de ego también ahí, ¿no? De decir, la figura del director como que es la más visible, la que tiene como a priori más control creativo, que hasta que no descubres cómo se desempeñan otros departamentos y hasta que yo no descubrí precisamente el valor creativo que tenía la producción, ¿no? y lo gratificante que era también a nivel personal y a nivel de satisfacciones personales, no terminaba como de descartar el tema de la dirección, y de hecho hasta el final de primero, cuando tienes que elegir la diplomatura, yo estuve dudando entre dirección y producción, pero yo creo que era algo como movido por el ego un poco más que por otra cosa, y elegí producción y estoy muy contento y muy satisfecho, porque creo que es mi lugar y mi vocación al final. No sé qué pasó exactamente entre pasar de la crítica al cine, porque también hubo una etapa en la que quería ser actor y hice mucho teatro en Santander y me apunté a muchas escuelas, pero bueno, yo sabía que al final mi lugar estaba en hacer películas y no tanto contarlas, ¿no? O hablar de ellas, aunque me encanta hablar de cine, así que fue como muy orgánico y muy natural. Bueno, ahí sigues poniendo critiquillas en Letterboxd, que te sigo por ahí. Sí, pero me he hecho más blandito, yo creo. De adolescente era como más hater, bueno, y ahora yo creo que por una cosa o por otra... En el mundillo con otra gente y tal, ¿no? Que tienes que cuidar un poco. No, y ver también el esfuerzo que tiene hacer una película, ¿no? Y conocerlo un poco más de cerca, y yo creo que valoras las cosas de distinta forma. Bueno, pero como director sí que hiciste algunos trabajos, 2 en concreto. Ganaste el premio Mejor Director en el Encuentro Audiovisual de Jóvenes del Cinema Joven 2020. Eso es. ¿Tienes intención de volver a hacer algún proyectillo, aunque sea por afición? Pues es que tanto con Supercat, que es el corto que hice justo antes de entrar en la CAM y que estuve en el catálogo de cortos del Gobierno de Cantabria, y fue una sorpresa, porque fue un corto que se rodó que rodé con un iPad mini con un amigo en Camargo, en mi pueblo, como con Ahora que hay tiempo, que es la pieza con la que ganamos Diego Zarzuelo y yo el premio a la mejor dirección en el Cinema Jove, y luego fuimos a la residencia. Son como 2 piezas que surgen de momentos muy personales, de queremos contar algo. La segunda es en el confinamiento, queremos contar algo muy personal, no tenemos ningún medio para hacerlo, vamos a hacerlo de guerrilla y vamos a dimensionar mucho desde la falta de medios, ¿no? Y al final son 2 cortos, uno, ya te digo, rodado en formato vídeo casero con un iPad, y otro rodado con una cámara como con las que estamos grabando esta entrevista, pero son prácticamente 3 o 4 planos fijos en nuestra casa en el confinamiento, en la casa donde vivíamos Diego y yo. O sea, son cosas que han, de alguna manera, me han empujado a dirigir por la necesidad de contar algo, más que por la voluntad de quiero dirigir. Entonces yo creo que no me cierro a dirigir en el futuro, pero si hay alguna historia y se dan mucho las circunstancias para meterme a ello, lo que no me suscita tanto interés como para de repente dedicar todos los esfuerzos que tiene el levantar una producción a nivel de financiación, a nivel de convocatorias de subvenciones, en algo dirigido por mí. Yo creo que me agobiaría mucho producir y dirigir algo a mí mismo, acabaría como muy alienado y muy ido de la olla. Entonces no es mi prioridad. No digo que no vaya a surgir, pero de momento no me lo planteo como prioridad. Bueno, tienes 22 años. 23 la semana 23 pasada. Ya, bueno, ya eres mayor, ¿no? 23 años, o sea que de aquí a todo lo que te queda de carrera. A ver qué pasa, claro. Bueno, y en concreto en el cargo de productor, has trabajado mucho en videoclips, he visto. Sí. Todo mi inicio fue tanto desde que entré como en la especialidad de producción en la CAM, como justo inmediatamente después
yo creo que lo habitual es que a la gente de producción nos llamen sobre todo para cortos pequeñitos o para videoclips. Y hice muchísimos videoclips con gente muy muy guay, de artistas que admiro mucho, y acabé muy quemado ¿Sí? del mundo videoclips, sí, porque creo que hay, y esto ya lo he comentado muchas veces públicamente, pero creo que es una industria que acaba aprovechando. Hay gente muy 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 valiosa y hay creadores sobre todo con muchísimo talento, pero creo que lo que es la industria, o sea, lo que son las discográficas y las editoras que están detrás de los videoclips, tienen un modelo que se aprovecha mucho del talento joven, que lo absorbe mucho y que lo que hace es perpetuar como una precarización muy grande del sector, cuando al final los videoclips son de alguna forma una forma de publicidad de un artista, ¿no? Y en cambio tiene otras condiciones laborales, y ya no digo a nivel de salarios y a nivel de derechos de los trabajadores, muy distintas a las que tienen la publicidad. Entonces era hacer videoclips casi como si fuésemos una industria como en serie, y de repente pasar de un videoclip a otro en cuestión de una semana, de artistas muy, muy grandes o con mucha visibilidad entre el público español, por muy poco dinero o nada de dinero, y unas condiciones ya no solo a nivel de dinero, sino de tiempos y de recursos disponibles muy, muy frustrantes, sobre todo para la persona que está en producción, que acaba teniendo que pedir favores, que acaba teniendo que hacer muchas cosas que yo creo que, bueno, que son balas que es mejor gastar cuando tienes un proyecto personal que cuando estás trabajando para una multinacional, ¿no? Que por X motivos no le da la gana de darte el presupuesto que debería tener un proyecto así. Un poco el efecto becario, ¿no? Juegan mucho... Claro, lo que pasa es que no eres becario, o sea, cogen equipos en puestos de muy alta responsabilidad con presupuestos muy ínfimos, y ya no digo que tú ahora me digas, mira, yo soy cantautor y me voy a autoproducir una canción y quiero hacer un videoclip y somos colegas y lo hacemos, ¿no? Hablo de artistas grandes, ¿no? Con sellos grandes, de factorías grandes, con legiones de fans muy importantes, en los que no había mucho esfuerzo, sino que lo que había es gente muy inteligente que está en esas discográficas, que sabe captar el talento, no mío, no de la gente de producción, pero sí de los directores y de los realizadores, que tienen visiones muy, muy interesantes y muy modernas, y a partir de ahí absorberlos, sabiendo que de alguna manera lo que les están vendiendo a ellos es que es su puerta de entrada a la visibilidad, ¿no? O sea, que es como un caramelo envenenado que entiendo que por ejemplo, para los realizadores, los directores de fotografía es muy interesante, pero para la gente de producción yo creo que no te reporta tanto. O sea, a mí no me han llamado de ningún sitio por los videoclips que he hecho. Y ha habido videoclips hay honrosas excepciones, o sea, yo he hecho 2 videoclips de Zahara donde las condiciones son absolutamente maravillosas, y es un gusto trabajar con su equipo y con ella, y ha habido otras honrosas excepciones donde la gente es muy 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 atenta con el equipo, pero en otros casos no. Entonces yo acabé como un poquito quemado y llevo 2 años yo creo sin hacer ningún videoclip porque ya no me llaman, pero hubo un tipo en el que sí que me seguían llamando y era decir que no, porque mi salud mental no lo iba a aguantar. Bueno, se me cae un poco la pregunta que te iba a hacer entonces. A ver, dime. Pero igual, si tuvieras el salario correspondiente, unas condiciones en condiciones, ¿algún artista con el que querrías sí o sí que te haría mucha ilusión trabajar? Sí. ¿Español o no español? Hombre, me fliparía. Hay artistas a los que si me llaman ahora para hacer la produ de un videoclip, diría que sí. Si me llama Guille, el director creativo de Zahara, para hacer otro videoclip de Zahara, diría que sí, por ejemplo. Porque ya te digo que he trabajado muy bien con ellos y me he sentido muy a gusto. Si me llama el equipo creativo de Rigoberta Bandini, me haría muchísimo, por decir artistas españoles. Si me llamasen, por ejemplo, para hacer el videoclip del representante o de la representante española de Eurovisión, me haría muchísima ilusión porque soy muy eurofan y habría como un punto como ahí que me picaría. Pero tendría que ver las condiciones. Yo creo que eso hombre, bueno, iba a decirte un Zetangana, que admiro mucho lo que hacen, lo que pasa es que es un equipo muy cerrado el que tienen en Little Spain. Yo también creo que hay un punto de encajar, ¿no? y de ver si tú puedes aportar algo a eso. Me sorprende que no digas Rosalía. Yo creo que un Rosalía, es que por eso, un Rosalía, un Zetangana, me he ido como artistas más pequeños como a Rigoberta Bandini o algo así, pero un Rosalía, un Zetangana deben de tener, yo no lo conozco eso, pero deben de tener sistemas de producción tan mastodónticos, tan gigantescos, que me cuesta como verme ahí, ¿no? Porque yo soy un poco más pequeñito y estoy acostumbrado a trabajar como en cosas un poco más artesanales y más pequeñas. Pero hombre, claro, me fliparía, aunque sea por ver cómo trabajan internamente, sí.
Bueno, y aparte de todos los cientos de trabajos, bueno, escenas, tal vez todavía, en los que has participado, investigando sobre tu carrera, he visto un detalle que me ha gustado mucho personalmente, que es que iniciaste una asociación cultural se llamaba Amigos del Groucho, para salvar el cine Groucho mítico de Santander. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues fue muy guay y yo creo que es como de lo que más orgulloso me siento de las cosas que he hecho, porque fue a raíz de un curso. Bueno, yo como habías dicho antes, llevo como en Twitter y en un mundo como de la información de cine muchísimo tiempo y desde muy pequeño, ¿no? Y entonces ahí eso me ha permitido conocer a gente que se dedicaba tanto a la prensa de cine como a la industria de cine y conocer otros movimientos que se estaban haciendo en España de salvar salas de cine cuando con la crisis de 2008-2012 empezaron a cerrar muchas salas pequeñas, ¿no? Y conocía lo que estaban haciendo en Cineciutat en Palma de Mallorca, porque tenía amigos de Twitter que estaban allí metidos, y cuando se conoció la noticia de que iban a cerrar los Groucho de Santander, que para mí eran como una referencia para ver otro tipo de cine en Santander, junto con unos compañeros de un taller de cine que yo ya estaba haciendo en Santander, o sea, que me estaba dando Felipe Gómez Ullate, dije, oye, ¿por qué no hacemos esto? Tal, y se quedó un poco como ahí, en agua de borrajas, pero yo hice un change.org y por una cosa o por otra, estas cosas que pasan a veces en el mundo de internet se viralizó bastante y lo cubrieron los periódicos de allí. Y me vi de repente, me llamó el dueño de los cines y me vi en la sala de los cines con 200 personas adultas y yo con 14 años intentando explicar lo que queríamos hacer o yo sin tener ninguna noción a nivel de cómo levantar ese proyecto a nivel financiero ni a nivel empresarial. Y fue muy bonito, con muchos momentos regulares. Yo tuve muchísima ansiedad y lo pasé mal en algunos momentos por circunstancias que fueron sucediendo en el proceso, pero conocí a gente muy valiosa en Santander y ahora la asociación, bueno, al final los Groucho reabrieron por su cuenta y hubo una asamblea de todos los socios de la asociación para cambiar de nombre a la asociación porque ya no tenía que ver con los cines Groucho, pero la asociación seguía manteniendo un valor y lo quisieron llamar La Llave Azul como mi blog, y ahora la asociación se llama Asociación Cultural La Llave Azul y proyecta una peli inédita en Santander una vez al mes en la Filmoteca, más de 100 películas estrenadas en Santander. O sea, creo que tiene un valor cultural importante en la ciudad después de muchísimos años, después de 7 años creo, o 8 años, y a mí eso me hace sentir muy orgulloso. O sea, sigo vinculado de alguna manera a ellos, pero lo que hacen la junta directiva y los socios que están ahora mismo es un trabajazo enorme y me hace ilusión como que el germen lo pusiese yo con esa edad que bueno, que tuvo, ya te digo, fue un camino como interesante y del que aprendí mucho, pero también y que me dio mucha visibilidad y muchas oportunidades de conocer a mucha gente, pero también con sus partes un poco menos buenas, ¿no? De eso, de ansiedad y de una persona muy pequeñita en un mundo que es mucho más voraz. Bueno, es que era un proyecto que necesitaba un montón de dinero, ¿no? He estado investigando un poquillo y... Nos pedían 70.000 euros o algo así, llegamos a recaudar creo que 27.000 o algo así, antes de, o sea, eso era lo que llevábamos recaudado cuando el dueño, por X razones que desconozco, decidió abrirlos por su cuenta y a mí me parece estupendo porque así tenemos en Santander las salas reabiertas y al mismo tiempo un nuevo activo cultural que recupera o que trae otras películas que ni siquiera los Groucho pueden dar cabida, ¿no? Porque los Groucho al final son 2 salitas. Entonces la oferta del cine en Cantabria está más completa todavía, así que... Se lo ganó todo el mundo al final. Totalmente. Qué guay. ¿Y te verías, si pasara que van a cerrar Cines Yelmo, por ejemplo, en Plaza de Jacinto Benavente, te verías salvando otra vez un cine? No lo sé, porque yo creo que lo que pasó en Santander era que lo que pasa siempre en Cantabria, que es que somos muy pocos, entonces es fácil. Yo creo que en Madrid, si cerraran unos cines así, sería mucho más factible que hubiese gente mucho más capacitada que yo para levantar y para impulsar un movimiento así, ¿no? De hecho, en Majadahonda también cerraron los Renoir en la época en la que yo intentaba salvar los Groucho y hicieron Cinestoco, ¿no? Que también es una iniciativa cooperativa, o sea que... bueno, tengo la sensación de que si sucediese en Madrid habría gente, yo lo apoyaría, pero no creo que pudiese ser el impulsor. No creo que fuese la persona adecuada. Vale, pregunta importantísima que tengo muchas ganas de hacerte. ¿Qué piensas de la bofetada de Will Smith? No, de broma, no. Te contesto también. Bueno, si quieres contestar, pero vaya, es una... Bueno, contéstame. No, pues me da mucha pena, ¿no? Creo que la persona que mejor ha resumido esto es Pedro Almodóvar en el diario, no sé si leísteis el diario que hizo de sus días en los Oscars para el diario.es,
y ahí comenta que es una pena que se lleve el foco mediático en un acontecimiento que es tan violento y tan horrible, y creo que mucha responsabilidad tiene la Academia de Hollywood con todo esto intento de atraer audiencias y de volver como la gala un poco más sensacionalista y con un humor más cafre. Oye, y esta pregunta no la tengo preparada, pero tengo curiosidad. ¿Qué opinas de las galas de premios, de las obras culturales de arte? Porque hay como mucha polémica en cuanto a qué película es mejor, qué película es peor. Si dar un premio a una Sí. es feo para las otras, como que no son peores. No, a ver, yo creo que eso es una cosa, o sea, como que los humanos siempre como que tendemos a clasificar, ¿no? Y a ordenar y a elegir y a comparar, y yo creo que es normal, y yo no estoy ni a favor ni en contra de los premios. Yo voto en los Feroz, por ejemplo, desde que tengo 14 años, cuando empezaron, y siempre me ha hecho mucha ilusión porque creo que hay un punto muy bonito, sobre todo en los Oscars es otra movida, ¿no? Pero también tienen su responsabilidad, pero en España, en una industria tan pequeñita, hay un punto muy guay de oportunidad de visibilizar un determinado cine que no llega al público, aunque a veces no siempre ocurra así y se acaben premiando las películas más grandes o las películas con más visibilidad ya de por sí, y también de celebrar el cine, ¿no? Yo creo que es una oportunidad como de festejar y de celebrar el talento y de celebrar a los equipos que hacen las películas, y en ese sentido me parece que cumplen su propósito. El que haya luego un ganador o unos nominados y luego se quede otros fuera, pues siempre va a suceder, y es lo que hay, ¿no? Yo creo que todos cuando hacemos cine entramos en ese juego y lo entendemos. Tampoco creo que haya gente que se enfade internamente mucho, más allá de un día en Twitter comentar de pues qué mierda que haya ganado Coda en vez de El poder del perro, ¿no? Pero Claro, yo pienso igual, como una especie de fiesta, ¿no? Claro. Del gremio. Bueno, y hay una sección aquí en la revista, no sé si la habrás visto o no, que es preguntarles a profesionales del sector qué películas son las que más le han marcado en su carrera. Vale. Hemos contado con Heredero ya, Rakaj, y ahora con Jesús Choya, si quieres qué contarnos. pues Películas que no sean Mulholland Drive ni High School Musical, vale. que ya las has dicho mucho. Ok, iba a decir High School Musical, me hacía ilusión, pero vale. Pues a ver, yo creo que una película que me marcó sobremanera es Holly Motors, de Leos Carax. De hecho, ahí viene como mi username en todas las redes sociales. Holly Choya. Holly Choya es de Holly Claro. Motors. Y es una película que me marcó muchísimo, muchísimo cuando la vi. Y la vi muchísimas veces en una semana, o sea, me obsesionó mucho. Y creo que es preciosa, que es una historia preciosa al final sobre crear y sobre el mundo del actor, que me parece lo más fascinante que hay en el mundo del cine, los actores, y ver a los actores trabajar, y sobre todo el del narrador también, ¿no? Y la necesidad de contar historias, el cómo las contamos, el cómo nos absorben también. Es una peli que me parece muy increíble. Y luego otra que descubrí hace menos tiempo, pero que también me ha calado muy dentro, es Y tu mamá también, de Alfonso Cuarón, que creo que hay un punto muy bonito en cómo plantea el acercamiento al deseo, al cuerpo, al descubrimiento sexual, que son temas que a mí me interesan mucho tratar en mis proyectos o en las historias que quiero contar. Y a pesar de ser una peli de hace unos cuantos años, joder, creo que ha envejecido bastante bien, y tiene 3 actores maravillosos además, o sea que... Ahora que hablamos de referencias como Holly Choya, Pico 3, tu productora, ¿a qué viene ese nombre? Pues puede llevar a confusiones. sí, y lleva muchas confusiones, sí. El pico 3 es por el emoji del corazón, de que pones el pico 3, o sea, el mayor que 3, ¿no? Mayor que 3 o menor que 3, bueno, menor que 3. Y te sale el corazoncito. Y surge de mi compañera de la CAM, Irene Segurola, que es guionista, y una maravillosa guionista, que estaba buscando nombres para la productora, y yo con ella había presentado un proyecto en Mercado Audiovisual en una asignatura de tercero, que era Pico 3, y era un musical de canciones de Pin Flaco. Ajá. Que nos gusta mucho a los dos, sobre todo en su etapa con Cupido, y tiene una canción efectivamente que se llama Pico 3 con Kinder Malo, y era como el título del proyecto. Es un proyecto ficticio, pero que la verdad ojalá se hiciese en algún momento, porque sería maravilloso, y Irene además tenía unas ideas para hacerlo increíbles. Y estábamos hablando un día y me dijo, oye, ¿por qué no lo llamas Pico 3? Y me pareció muy guay, porque yo siempre he querido contar historias de amor e historias de jóvenes, ¿no? Y de nuestra generación y de voces de nuestra generación. Entonces creo que era un nombre guay para representar un lenguaje nuevo y para representar también historias como de emociones y un punto naif también, ¿no? Que son un poco las que por línea editorial me gustan, aunque luego vayan surgiendo proyectos que no vayan tanto en esa línea, pero
de ahí viene. Oye, qué guay, pues ese proyecto me gustaría verlo algún día. Ojalá, Ojalá. Pero sería muy guay, sería muy guay. Sería genial. Y bueno, ya la última pregunta que tengo preparada es que ahora que te ves aquí en la escuela, después de un año, creo que me has dicho antes que no más o venías menos. aquí, ¿te ves algún día siendo profesor de producción en estas paredes? Me encantaría, la verdad, me gustaría muchísimo. Yo, o sea, creo que tendría que tener más bagaje y más experiencia, pero me gustaría muchísimo. Me gusta mucho hablar con la gente como que está empezando en la escuela o que tiene como dudas o que está. Y yo o sea, salí de la escuela hace 2 años realmente, ¿no? Pero hay un punto ahí como de ayudarnos entre todos, que creo que el cine consiste mucho en eso, en apoyarnos y en establecer lazos intergeneracionales y de gente de distintos lados, que creo que la docencia es importante en eso, ¿no? Y yo he tenido apoyo de profesores de la escuela y he tenido apoyo de otros tutores que he tenido fuera en laboratorios o en foros de proyectos, y me gustaría como eso también devolverlo a otras personas, ¿no? Y también creo que hay un punto también en la producción de estar muy en contacto con la realidad y estar muy en contacto con lo que viene detrás de ti para actualizarte, ¿no? Para no quedarte viejo. Y eso creo que es responsabilidad también del productor y trabajo que tenemos que hacer. Así que me gustaría mucho también un poco para ver un poco lo que se cuece cuando yo ya esté un poquito más fuera de la onda o fuera del momento. Bueno, pues por mi parte prácticamente está acabada la entrevista. Somos todos alumnos de primero de la CAM. ¿Tienes algún mensaje que quieras darle a nosotros, primera promoción, o gente que vaya a venir el año que viene, en el futuro? Yo, o sea, diría que disfruten mucho de los compañeros. O sea, en la CAM se va a aprender mucho y hay profesores muy buenos, hay otras asignaturas que igual no las puedes como exprimir tanto, hay momentos más frustrantes, momentos más ilusionantes, pero hay una cosa como que sí que yo creo que todos los que salimos de la ECAM en las condiciones en las que salgamos valoramos, que son la gente que hemos conocido durante el proceso, que son por un lado compañeros de trabajo, y esto parece como que está muy idealizado, pero es real, absolutamente. O sea, yo me he encontrado en casi todos los cursos en los que he estado con compañeros de la ECAM o de mi promoción o de promociones consiguientes, digamos, y luego amigos. O sea, la gran parte de mis amigos de Madrid son gente de la ECAM, y yo recuerdo sobre todo primero de la ECAM como un año muy especial a nivel social y a nivel de... Entonces, que lo aprovechen en ese sentido, que entiendo que hay mucha presión y hay muchos estímulos y hay mucha querer entrar en no sé qué, querer sacar la nota de no sé qué, pero creo que luego en la práctica, y es difícil disociarlo y verlo por separado cuando estás en el meollo, pero en la práctica la gente no te va a llamar por tus prácticas de la CAM, ni te va a llamar porque hayas sido el primero en dirección o en foto. La gente te va a llamar primero porque seas una persona guay y trabajes bien, y luego ya obviamente porque tengas talento, que seguro que el talento se trabaja. O sea, no es una cosa como venida del cielo. O sea, que yo aprovecharía mucho a tejer bien esos lazos y a disfrutarlo, no a rayarse tanto. Sé que es difícil, pero ese es mi consejo. Pues nada, ya lo habéis oído, palabras de Jesús, soy buena gente. Y nada, ha sido un placer, de verdad. Igualmente. Jesús, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias a vosotros. Espero poder entrevistarte dentro de unos años y que hayas conseguido todo lo que quieres hacer. Pero espero que coincidamos, ¿no? En algún también. evento, una entrevista múltiple o alguna cosa. En Cannes. Ojalá. Bueno, ha sido un verdadero placer. Igual, muchas gracias.